San Juan capítulo 15, versículo 5. Día domingo, el día del Señor. Amén. Para los cristianos. Sí, amén. Amén. Para nosotros es día de playa, de parque. Gloria a Dios. Que no es ningún pecado en su lugar, ¿verdad que sí? Sorry, I don't understand. Pero los cristianos tomamos ese día para ir a la casa del Señor y adorar a Dios. Amén. Después podemos ir, ¿no? Sí, amén. ¿Verdad que sí? Sí. Amén. Gloria a Dios. Su presencia está en este lugar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir el tema del día jueves. Gloria a Dios, lo tenemos. Amén, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Dependiendo de Dios, ese es el tema, amén. Dependiendo de Dios, el tema que comenzamos el día jueves, hablamos sobre la dependencia que tenemos de Jesús para ser salvos. ¿Verdad que sí? Amén. La necesidad de depender de la sabiduría de Dios para vivir de una manera mucho más inteligente. En el matrimonio, en la soltería, en la casa, en el trabajo, en la escuela, necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. ¿Cierto, hermanos? Amén. Amén. Estamos viviendo en un mundo bastante disruptivo. Amén. Que de la noche a la mañana suceden cosas. La gente no soporta la manera que se está viviendo hoy la vida, mucha violencia. Los matrimonios, pues ya se sabe, no siempre han estado en problemas, algunos se destruyen, hoy más que antes, Jóvenes armados, me sorprende, ¿no?, cómo está la gente armada, los adolescentes acuchillándose entre ellos, apuñaleándose entre ellos, con armas de fuego, ¿no? Amén. Y bueno, la gente depende de su orgullo, depende de su temperamento, depende de lo que tiene. Los cristianos dependemos de Dios. Aleluya. Dependemos de Dios. Y eso es muy importante, depender. Hablábamos acerca, un ejemplo más claro es que un hijo menor de edad depende de sus padres. Amén. Porque no tiene la capacidad de sostenerse, de mantenerse, no tiene la capacidad de adquirir ciertas cosas, necesita depender de sus padres. Amén. Del amor de sus padres, de la protección de sus padres, de la guía de sus padres, y es un papel muy importante. Pero hablando de nuestra dependencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, este versículo es muy importante, muy importante. Y la parte última del versículo. Esa es la clave, ¿no?, de este versículo. Yo soy la vid. Cristo, la vid, figura de Cristo. Yo soy la vid, vosotros sois las ramas, los pámpanos. O sea, la vid, ¿no?, ¿verdad?, la savia que alimenta las ramas, de la vida de las ramas. El que permanece en mí y yo en él, véala. Vea lo que está diciendo él. El que permanece en mí y yo en él. O sea, un pámpano o una rama no puede dar fruto lejos de la vid o del árbol, ¿no? Se seca, ¿verdad? La rama se seca, ¿no? No puede dar fruto. Y luego dice, este lleva mucho fruto. Y esta parte última es bien importante, porque separado de mí,
nada podéis hacer. Nada. O sea, para vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios, para vivir como cristianos, dependemos de Cristo. Amén. Tenemos que estar pegaditos a Él, pegados a Él. Pero ¿cómo estar pegados a Él? Bueno, no descuidar nuestra vida espiritual. Así como cuando vamos caminando en la calle, ¿no? Y usted va caminando y va a pasarse la calle, usted sabe que hay un semáforo, ¿no? ¿Verdad que sí? Y hay 3 luces. Usted no se va a pasar cuando esté en verde, ¿no? Usted tiene que esperar que esté en rojo para que usted pase. ¿Verdad? Y entonces le está dando señales a usted para que usted pueda cuidarse, ¿no? Cuidar su vida. Es muy importante depender de Dios, depender del Señor. En otras palabras, es importante depender de Dios, lo que acabo de decir sí es verdad, pero yo debo de reconocer que necesito de Dios. Ese es el punto. Porque alguien puede decir yo no necesito de Dios. Alguien puede decir no necesito congregarme. Amén. Otros pueden decir yo soy la iglesia y no necesito ir al templo. Yo busco a Dios en casa. ¿Verdad que sí? ¿Habrá gente así? Sí la hay, claro que sí la hay, claro que sí. Entonces la gente dice, no necesito un pastor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Amén. Son argumentos, son opiniones de las personas. Y si cada que escribiera una Biblia, olvídese, cada que tuviera su versión de la Biblia, ¿no? Amén. Pero es importante entender que dependemos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en la palabra del Señor está bien claro. Lejos de mí nada podéis hacer. Y eso también hay que entenderlo. Hay que entenderlo, porque mucha gente prospera lejos de Jesucristo, mucha gente vive la vida lejos de Jesús, y los vemos, ¿verdad? Ellos que prosperan y viven una vida supuestamente exitosa, lejos de Dios. Hacen muchas cosas, ¿no? Porque el ser humano es inteligente. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, lejos del Señor, no la podemos vivir. No podemos perseverar, porque esto es algo espiritual, ¿no? Espiritual. Y volviendo al punto que toqué el día jueves, ¿necesitamos de Jesucristo para ser salvos? Claro que sí, claro que sí. Tuvimos necesidad de la fe en el Señor. Y esa fe no fue de nosotros, sino que Él mismo la puso en nuestros corazones para hacernos creer en Él. Y eso lo leímos en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. La gracia no lo he merecido. Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo ser humano, muchos creen en el Señor, millones de personas creen en el Señor, algunos no creen, son muy pocos, pero no todos reciben. No todos reciben. Entonces, para ser salvos es necesario creer que el Padre envió a su Hijo y que Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. Amén. Pero para ser salvo es necesario reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es por Él. Pero también es necesario recibir en el corazón a Él. Y no solamente creer por creer, sino recibirle en el corazón. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 10, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y es por eso que nosotros, cuando alguien recibe a Jesús, pasa y lo hacemos que confiese que Jesús es el Señor. Amén. Pues tiene que confesarlo, ¿no? Públicamente, ¿verdad que sí? Porque si le da pena confesar que Jesús es el Señor, entonces quiere decir que eso está menos raro ahí, ¿no? ¿Verdad? Es como que nosotros dijésemos, amamos al Señor, pero no le adoramos. Y nunca le decimos que lo amamos. Amén. Y tampoco le decimos que lo necesitamos. Es más, ni platicamos con Él a través de la oración. ¿Cómo entonces sería eso, no? ¿Verdad? Es extraño.
Entonces dependemos de Dios. Es más, el mundo le pertenece al Señor. El mundo y los que en él habitan. Todo depende de su poder. Si él quiere trastornar a una nación, él lo hace en un momento determinado. Y si él quiere bendecir a alguien, él lo hace. Él enriquece y él empobrece. Amén. Él hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Pero las promesas de la Biblia son solamente para aquellos que entienden que dependen del Señor. Que dependen de Dios. Que han decidido poner sus caminos en las manos de Dios. Su vida en las manos de Dios. Hay que es importante entender esto, ¿no? Lejos de mí, nada podéis hacer. Yo no podría vencer el odio, no podía vencer el engaño, no podía vencer el adulterio, ni la fornicación, ni tantas atracciones del mundo, si no fuese por Cristo. ¿Lo entiende usted? De eso trata. Porque esta es una vida distinta, ¿no? ¿Verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿No? Usted sigue trabajando en lo que usted sabe hacer. Desde que era cristiano, yo sigue trabajando lo mismo, a menos que aprenda otro oficio, ¿no? O otra profesión. ¿Verdad que sí? Pero en lo que es la moral, en lo que son los hechos que se hacen en la vida, amén, ¿verdad? La fidelidad, el amor, la compasión, la empatía, el amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? La justicia, la honradez, la honestidad. Eso se logra solamente estar pegadito por Cristo, con Cristo. Amén. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Amén. Estamos completos en el Señor. Pero luego sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está bien claro, no? Porque los que andan conforme a la carne se ocupan de las cosas de la carne. ¿Y qué son las cosas de la carne? Bueno, no está hablando del trabajo, no está hablando de tener de un hogar, no está hablando de eso, está hablando de otras cosas. ¿No? La ambición por enriquecerse, ¿verdad? La ambición por tener poder, por ser el centro de atracción, el centro del universo entre la gente. Está hablando de esa vanidad de la vida. ¿No? La vanidad de la vida. Y entonces es importante entender que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación, pero tenemos que andar conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios. Amén. Claro que sí. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, dependemos de Dios. Dependemos del Señor para ser salvos. Amén. Nadie puede decir que soy salvo, ¿verdad? Y ni se congrega, ¿verdad? Ni lee la palabra, hace lo que quiere, hace lo otro. Hay requisitos, ¿no? Para poder vivir conforme a la palabra del Señor. Hace unos días atrás yo estaba viendo testimonio, hace años atrás, testimonio de una joven, ¿no? Ella había sido testigo de Jehová. Y ella decidió dejar pues, esa organización. Al fin y al cabo pues es una secta, ¿no? No glorifican a Jesucristo, es una versión conforme a los que la fundaron, tergiversa la palabra, ¿verdad? De manera que pues si se salió está bien, pero ella se salió porque ahí le exigían que ella no pudiese tener intimidad con su novio hasta que se casase. Un principio que está en la Biblia, ¿verdad que sí? Que los cristianos lo enseñamos. Por honor a la mujer. Amén. Por amor a Cristo. Por amor a nuestra alma. Amén. ¿Verdad? Que se le dé valor a la mujer, ¿no? Y que no se vea a la mujer como objeto sexual. Por eso la Biblia enseña, ¿verdad? Que la fornicación es pecado. ¿No? Dice, entonces me salí. Está con otra amiga, no sé, es una conferencia que tienen ella. Me salí yo también, dicen ellas, ¿verdad? Y hoy me siento feliz porque puedo hacer lo que yo quiero y nadie me dice nada. Ok. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces pareciera que a veces, ¿no?
¿verdad? Queremos de Dios sus bendiciones, su salvación, su cobertura, su provisión, pero no hacer lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Ese es el punto. Entonces la gente quiere que Dios les use en milagros. La gente quiere que Dios les use en los cánticos. La gente quiere que Dios lo bendiga y tanto, pero no quiere ni siquiera orar. No quiere congregarse. Pero no quiere, no quiere someterse a nadie. ¿Verdad? No quiere respetar a los líderes. A nadie. Piensa que puede vivir conforme ella o él quiere. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Es tremendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Y estamos llegando a un punto así en el tiempo actual que estamos viviendo. Amén. Entonces el universalismo, la iglesia emergente, que es la última que ha salido, ¿no? La iglesia emergente, es donde pues la gente pues, puede hacer lo que quiera y al final es salvo. No hay ningún problema. Entonces yo me recuerdo cuando yo era católico, ¿verdad? Entonces yo iba, me persinaba, pedía perdón y seguía haciendo lo mismo. Y no había remordimiento en mi conciencia, para nada. ¿Por qué no había remordimiento? Porque no había nacido de nuevo. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, uno hace algo indebido y usted se siente mal. Por muy pequeñito que usted haga algo, usted se siente mal. ¿Qué significa eso? Que usted es nueva criatura en Jesucristo. Eso significa, amén. Y que es importante no descuidar nuestra vida espiritual. Que dependemos del Señor, dependemos de su consejo, que está en la Biblia. Que está en la Biblia, ¿no? Entonces dependemos del Señor para ser salvos. El ser humano, Dios ama a todo ser humano. Él murió por todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo. Eso hay que entenderlo. Pero todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Amén. Ahí está la condición, ¿no? Tiene que creer en Él. Y recibir por gracia pues, la salvación de sus pecados. Y luego ser instruido conforme a la palabra de Dios para cuidarse. Para cuidarse, ¿no? Como un niño, ¿verdad que sí? Como un niño, ¿no? Que se le guía hasta que aprende a caminar, ¿no? Y hasta que aprende a valerse por sí mismo. Amén. Pero en este caso, en esta vida espiritual, dependemos de Dios siempre, no importa la edad que tengamos. Amén. El niño necesita de sus padres y de Dios, pues por supuesto, ¿no? El adolescente necesita de sus padres también y necesita ir aprendiendo a depender de Dios. Porque los padres no son eternos, un día morirán. Pero Dios es eterno y Él estará siempre con ellos. Amén. Estará siempre cuidándolos, estará siempre velando por ellos. Entonces me viene a la mente a mí, ¿verdad? Mateo 28:20. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero los jóvenes, las mujeres, los hombres, debemos de entender que, amén, no todo el tiempo estaremos a alguien que nos protege con nosotros, pero el Señor siempre está con nosotros las 24 horas del día. Sí, amén. Entonces dependemos de Dios, dependemos de su palabra. Y ahí la importancia de leer la palabra y de practicarla, como decía la hermana citando ahí la palabra, ¿no? ¿Verdad? 8:15 parece, ¿no? Ella citaba sobre el sembrador, ¿verdad que sí? La palabra del sembrador, ¿no? ¿Verdad? Que la palabra cayó, la semilla cayó en buena tierra, y la semilla es figura de la palabra. Cayó en buena tierra, y cayó en buena tierra, dice que aquel guardó, ¿qué? Guardó la palabra. Y entonces dio fruto con perseverancia. Amén. Entonces, al guardar la palabra y guardar nuestro corazón y practicarla, usted siempre va a estar dando fruto. ¿Pero qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Y usted ya no puede odiar, usted va a amar siempre, ¿no? ¿Verdad? Que cuando dependemos del Señor y vivimos conforme al Señor, ¿verdad? Nosotros ya no guardamos rencor para nada. Para nada. Y eso yo lo vivo prácticamente. Yo puedo estar quedar molesto un segundo, pero luego se me pasa. ¿Verdad? ¿Por qué que no se molesta? ¿Verdad que sí? ¿Usted se molesta más de eso? Nos molestamos de vez en cuando y a veces, ¿verdad? Pero
pero no guardes rencor. Sí. Porque sos hijos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Está el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ahora hay que dejarlo que fluya. Lejos de mí nada podéis hacer. Entonces yo no puedo perseverar en este camino de santidad, donde se me enseña a ser moral, donde se me enseña que ama al enemigo, donde se me enseña que ame al que me ofende, que bendiga al que me maldice, que comparta con lo que tengo. No puedo cumplir todas esas cosas si no estoy pegadito a Jesús. No lo puedo hacer. Amén. Que ame a mi esposa, que sea fiel a ella fiel a mí. Ver que usted sea fiel conmigo, yo fiel con usted, honestos. No lo podemos cumplir si no estamos pegaditos al Señor. Eso está diciendo Jesús ahí. Lejos de mí nada podéis hacer. Por eso Él enseñó, orad y velad. Orad y velad, para que no caigan en tentación. ¿Verdad? El Espíritu, dijo el Señor, la verdad está dispuesto. Usted está dispuesto a buscarle a Dios. Usted quiere buscarle al Señor, usted quiere meterse con Dios. Usted quiere decir, como decía la joven que estaba acá, ¿verdad? Que quiere estar ardiendo siempre en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Usted quiere estar siempre fogoso en el Señor, pero la carne se opone. Amén. La carne se opone a que no hagamos lo que queremos, porque la carne es enemiga de Dios. O sea, esta carne, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa que está, ¿no?, en esta carne se opone. Dice, ¿cómo que no vas a gozar de la vida? Si es corta, me dice el mundo, ¿no? La vida es corta, hay que gozarla. Estaba viendo yo ahí en Facebook alguien que puso, yo me quedé sorprendido, ¿no? ¿Verdad? Que cuando yo veo algo, yo me quedo callado, no digo nada, pero digo, wow. Entonces, alguien puso, alguien que yo conozco, que ¿verdad? Que para mí es de mucho respeto, no se preocupe que ninguno de ustedes. ¿Verdad? Y puso así, yo lo leí, yo me quedé sorprendido. Y puso así. Mientras tú estás buscando tu media naranja, cómete todo el frutero. Yo no entiendo, ¿no? Con mi poca edad que tengo, yo no entiendo. Y yo digo, wow, ¿eh? Ese es el mundo. Ese es el mundo, amén. Pero el Señor, el joven, depende de Dios. El joven soltero depende del Señor, amén. Y está ahí, ¿no? Guardándose, la carne se lo pone, la carne no haga. No, hombre, que es lo otro. Pero usted depende de Dios, porque usted no quiere fracasar. Usted no quiere tomar una decisión a lo loco, ¿no? O por la apariencia, o por lo que le ofrecen. Ya sabemos que nosotros que las promesas de los seres humanos son falsas. Ya sabemos nosotros, ¿no? ¿Verdad que? Ya sabemos que hay cosas que endulzan el oído, ¿no? Pero es otra realidad cuando las cosas se dan. ¿Me entiende? Entonces dependemos de Dios para ser salvos. Dependemos de Dios para tomar decisiones. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos aconsejan a nosotros. Sea quien sea. Si usted es conforme a la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado. Cualquier opinión, si la opinión de alguien te desanima, eso no vino de Dios. Para nada. La palabra de Dios nos anima, ¿no? Y si la palabra de Dios te confronta, te entristece, pero al mismo tiempo te hace recapacitar, porque viene de Dios. Porque a veces el Señor nos va a disciplinar para poder recapacitar y volvernos a meternos en su camino, ¿no? ¿Verdad que sí? Así que es importante entender que dependemos de Dios para todo, ¿no? Lejos de mí nada podéis hacer. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, cuando Él había resucitado y cuando Él iba a ser ascendido al cielo, para sentarse a la diestra del Padre, ¿verdad? Los discípulos estaban curiosos como nosotros, ¿no? Que queremos saber quién va a ser el anticristo, que cuándo va a ser el fin, que si hay extraterrestres, que si lo otro, que quiénes somos reptilianos. Bueno, queremos saber muchas cosas que en realidad nadie las sabe cómo son. Ellos quisieron saber del Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? El Señor dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sesiones que me Padre puede, eso es la potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de Dios. No se muevan.
El consejo, ¿no? Y entonces me seréis testigos en todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo de Dios. No se muevan. Porque como una persona me dijo alguien hace muchos años, ¿no? Yo no todavía era un ministro, sino que estaba como miembro en la congregación, pero yo predicaba, por supuesto, predicaba y evangelizaba todos los días, las almas se convertían, amén, pero alguien me dijo, pero hermano Salvador, usted puede ya, varón, dejarse ir, ¿no? E ir a predicar a todas partes, todo el mundo, yo veo que yo lo uso a usted, le dije, no, no es así la cosa, yo tengo que esperar que Dios me llame. No, tengo que esperar que Dios me llame. No es así la situación. Dependemos del Señor. Dependemos de Dios. Entonces es importante entender, ¿no? ¿Verdad? Entender eso. Dependemos de Dios para todo. Amén. ¿Verdad? Para actuar con sabiduría, ¿no? En muchas decisiones que tomamos. Hasta para levantar un negocio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque ¿quién no quiere tener un negocio? Además, yo animo a la gente, si usted puede independizarse y poner su negocio, háganlo. Háganlo. Yo animo a muchos que hagan eso. Algunos me han hecho caso y le ha ido bien. Lo que les digo es esto, tienes que saber esto, que cuando tengas el negocio te va a esclavizar. Y tú tienes que ir ya pendiente, ¿no? ¿Verdad? De que el tiempo para Dios no te lo va a quitar el negocio. Amén, porque si no, ¿verdad? Estoy bendecido, ¿no? Y trabajas todos los 7 días y ni descansas, ni tienes que darte esposa, ni de tus hijos metidos en el trabajo. Por atender al trabajo, se descuidan otras cosas mucho más importantes. No. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Las decisiones que uno va a tomar. Que uno va a tomar, ¿verdad que sí? O moverse a otro estado, ¿no? Moverse a otro lugar. Dios tiene que estar en el asunto. Por eso Moisés le dijo al Señor, no Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no voy, ¿por qué? Porque si Dios va conmigo, usted puede ir hasta la China, ¿no? Y le dice, pero no puedo hablar chino, Señor. No puedo hablar nada. Si le dice que vaya, él le va a usted a capacitar para que aprenda chino. Y va a entender, ¿no? Y se va a desarrollar porque Dios va con usted. Entonces dependemos de Dios para todo, hermano. Para todo, ¿no? ¿Verdad? Ahora en su trabajo, ¿verdad? Usted se lo sabe, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo que usted hace en su trabajo, usted lo sabe. Si usted es chef, o si usted hace limpieza, o si usted... Lo que usted haga, usted es experto en lo que usted hace. ¿Verdad que sí? Pero a veces, aunque usted sea experto, surgen ciertos errorcitos. ¿Verdad que sí? Que a veces tiene que desarmar para volver a corregir lo que usted hizo, o alguien se lo hizo, ¿no? Entonces siempre ponemos todas en la mano de Dios, Señor, dice este día, lo que voy a hacer que me quede chulo, como dicen en México, ¿no? Que me quede bonito, ¿verdad? Que al dueño del lugar le guste y me pague con gusto lo que le he cobrado. Claro que sí. Amén. Entonces es muy importante, ¿no? Depender del Señor y meter a Dios en todo. Usted puede hacer pupusas, está bien. Señor, que las pupusas me queden riquísimas. ¿Verdad que sí? Que cuando se las coman, no se chupen los dedos. Ahí va el toque suyo y el toque del Señor, ¿no? Amén. ¿Verdad que sí? Olvídese, la pupusería no va para arriba, ¿no? Y pupusas aquí, pupusas allá, y fíjese. Entonces, metemos a Dios en todo, amén, ¿verdad? Y alguien puede decir, hasta dependiendo está serio. Para mí no hay ningún problema. Para mí es un honor depender de Dios. Es más, dependemos de nosotros también. ¿Sí o no? Sí. Dependemos de nosotros. Porque somos un cuerpo en Jesucristo. No necesitamos. Nadie sobra aquí, nadie sobra, ¿no? Amén. Aunque hay requisitos que cumplir. Es ahí donde no nos gusta mucho. Es ahí donde no nos gusta mucho. Pero hay que hacerlo, porque la Biblia habla bien claro. Eso lo está diciendo a mí. Lejos de mí, nada podéis hacer. No. Yo no puedo salir a evangelizar porque me dan ganas, sino que tengo que pedir a Dios que nos bendiga al salir a evangelizar y que prepare los corazones
que van a recibir su palabra a través de nosotros. A mí cuando yo salí a evangelizar oraba por los tratados evangelísticos. Oro por eso, para que la persona que lo reciba, tu palabra lo impacte. Dependemos de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Y entonces es importante entender esto. ¿Y por qué dependemos de Dios? Dependemos de Dios porque, hermanos, mire, esta batalla, esta vida espiritual en la cual Dios nos llamó y nos metió para la gloria de su nombre, para la bendición nuestra, y para heredar vida eterna al final de nuestra vida terrenal, hermano, hay una batalla todos los días. Hay un adversario. Hay un adversario. Amén. Y entonces es importante fortalecerse, ¿no? En el Señor y en el poder de su fuerza. Usted sabe de memoria ese versículo, de la que está pues, en Efesios 6, ¿no? Vamos a buscarlo. Efesios 6, capítulo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Y en el poder de su fuerza. Amén. Porque tenemos un adversario que anda como león rugiente, viendo a quien devora. Y desanima a cualquiera en el Señor, ¿no? Si uno no está bien orado, ¿verdad que sí? Es por eso que la oración es un ejercicio, hermano, espiritual poderoso. Bien poderoso. Que si uno no ora, olvídese. Amén. Por eso hay un corito, ¿no? Que usted que nunca lo he escuchado, ¿verdad? Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. En mi época, ¿no? ¿Verdad? En la juventud pasada, ¿no? ¿Verdad? El diablo se lo devora. ¿Por qué? Porque el enemigo, dicen los predicadores, le teme a la gente, al joven, a la mujer que ora. Porque el que ora está en contacto con su Dios. Ay, Dios mío. El que ora se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo me gozo, y no voy a hablar de mí para nada, voy a hablar de alguien más. A mí me admira cuando esa persona habla, porque ella dice, a mí el Señor me dice, tienes que moverte de esta casa ahora a otro lugar. Tienes que salir de ahí ahora. Y ella se va y alquila otra casa en otro lugar. Y el Señor le dice, ¿a dónde? Ahí tienes que moverte, ahí tienes que estar. Y tal vez a ella le gusta quizás otra casa, y le dice, no. A esa casa no quiero que te muevas ahí. Eso es glorioso. Pero ¿cómo se logra esa? Eso, ella tiene una vida de constante comunicación con su Dios. De oración. No estoy diciendo que la invitemos a ella o a él, pero la vida de ella es, ¿verdad? Ella vive por lo menos 2 días o 3 días en ayuno a la semana. Esa es la vida de ella. Esa es la vida, ese es el estilo de vida de ella. Amén. Entonces ella ora no menos de 3 horas diarias. Amén. Entonces, ¿cómo que no, pues? ¿Cómo que no? ¿Para que sí? ¿Cómo que no se va a comunicar el Padre con él? ¿Cómo que no? Si hay una comunicación estrecha. Amén. Hay una comunicación constante. Hay una dependencia total de Dios en todos los asuntos. Pero ¿cómo no voy a depender yo de Dios si Él lo sabe todo? Amo sí amar, si Él sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo no sé qué puede pasarme a mí si me vuelvo a la izquierda. Amén. Pero Él sí lo sabe. Y Él puede decirme, no, Salvador, no te muevas ahí. Métete para acá. Pero ahí no me gusta. Métete para acá. Pero como no le voy a hacer caso a Él, si Él lo sabe. Si Él lo sabe todo. Si Él está en el control de todo. Yo no, yo soy hombre. Amén, soy humano. Necesito de Dios. Necesito de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Necesito de su palabra. Yo no sé qué puede pasar más tarde. No sé qué puede pasar más tarde. Por eso los cristianos hasta oramos para comer. Bueno, yo no soy cristiano de ahora, pero el cristiano antiguamente orábamos para comer. Amasiana. Orábamos hasta en el restaurante. Cuando yo salía con los jóvenes, orábamos. Había que parar a los jóvenes. Ya, para de orar porque se va a helar la comida.
Porque, ¿verdad? Empezaba a orar el joven, el Señor, y empezaba hasta a orar hasta por la pupusera, la dueña del restaurante. No, que oré por la comida, te dijimos, hombre. ¿Entiendes? Ahora no. A Cristiano le da pena ahora orar en el restaurante. No es necesario que te levantes las manos, Señor, bendice este alimento. No, ¿verdad? Así que te bajas sus ojos, Dios bendice esta comida. Gracias a Jesús. Amén. No es que no te pena. No, a mí no me da pena orar, ¿no? Porque si a usted le da pena orar en el restaurante, yo no negocio nada, pero es que con el Señor, entonces. ¿Por qué que le da pena? ¿Verdad? Entonces me viene a la memoria Pablo, ¿no? 1:17 Romanos. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder y potencia de Dios. Los que dependemos de Dios, ¿cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio? Se nos ha transformado la vida, hermanos. Nos ha transformado la vida. Amén. Entonces yo hablaba del jueves, ¿verdad? Hasta para casarse, ¿no? El joven tiene que pedir al Señor, ¿no? Por su esposa y la joven por el hombre que Dios le tiene. ¿Verdad? Y entonces se verá, tiene que ver primeramente que el joven o la mujer sea de verdad alguien metida con Dios. Y en el Señor el físico es importante, claro que sí, el físico, la figura, lo que es, lo que no es importante, claro que sí. Pero sobre todo la vida espiritual de cada uno. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Amén, ¿verdad? Y pedir al Señor, ¿no? Es tu voluntad, ¿no? Ahora, Él no te va a decir sí, aunque a veces ha pasado que yo le he hablado a alguien sí, que ese es tu esposa. Ese es tu esposo. Y la mayoría de veces no. Pero el requisito es que usted vea que alguien es fiel al Señor. Y que le guste, por supuesto, ¿verdad que sí? Porque yo no le voy a dar a alguien que a usted no le guste, ¿no? ¿Verdad? Tiene que gustarle, ¿no? Algo tiene que llamarle la atención. ¿Verdad? Y entonces, Dios, entonces eso es bien importante, entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted no quiere fracasar. Si se está guardando en el Señor, no se va a casar para fracasar, hombre. ¿Verdad que no? Por favor. Es para toda la vida, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Dios nos ha llamado, hermano, yo siempre le pongo esto, son palabras mías, ¿no? Dios me llamó a mí del fracaso a la victoria, de la oscuridad a la luz, de la tristeza al gozo. Amén. Claro que sí. Es bien importante entender eso. Entonces dependemos de Dios. El joven que estudia depende de Dios. Claro que depende de Dios para los estudios. Claro que sí. Amén, porque cuando viene el examen, ¿no? Cuando uno va, ¿verdad? Del primero, segundo grado, tercero, eso uno lo pasa hasta haciendo el uno torcido, ¿no? Pero ya después de ¿verdad? Quinto, sexto, séptimo, ya cuando ya de noveno para allá, las cosas van cambiando. Amén. En noveno me recuerdo, 10 materias, bien distinto a la escuela, ¿no? ¿Verdad? Bien distinto. A la universidad no puede llevar 10 materias, es más, no hay, solo son 4. Y con 4 te caen en la cabeza, que nadie la lleva. Amén. Con 3, ves luces, ¿no? ¿Verdad? Ves luces. Y entonces es importante entender que el que estudia también depende del Señor. Porque el examen, ¿verdad? El examen, ¿no? Que los jóvenes que estudian, ¿no? O los que están estudiando, ¿verdad? Siempre está aquel consejito, ¿verdad? Mira, pásame la copia, ¿no? ¿Verdad? Pero si copiamos para hacer el examen, nos engañamos nosotros mismos. Porque estamos resolviendo algo que no sabemos. Esto aquí va a quedar vacío siempre, aunque pasemos el examen. Sin conocimiento, ¿no? Pero si le pedimos a Dios, Señor, tú sabes de examen, estudiar, no se me queda nada, ¿verdad? Entonces hay técnicas para poder hacer bien un examen. Y es que usted estudie antes, pero no el mismo día. El mismo día se relaje mejor, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos ahí a veces, ya por último, todavía viendo, ¿no? Las notas, ¿no? Y ya vamos a entrar, olvídese. No tiene sentido. Lo mismo es en la predicación.
En la predicación dependemos de Dios los predicadores. ¿Por qué? Porque esta palabra es de Dios, ¿no? Y es para sus almas, para sus ovejas, para esa gente que necesita una palabra. Pero es muy importante, a mí puede estar molestando algo en mi interior, por algo, por alguien, por esto y lo otro, pero yo no voy a hablar de eso. Yo necesito depender del Espíritu Santo de Dios para hablar lo que Él quiere que yo hable. Porque si yo hablo lo que me está molestando, arruino todo, hermanos. Voy a sacar lo que está dentro de mí y usted se va a dar cuenta. Porque usted es inteligente. ¿Sí o no? Amén. Aparte de ser inteligente, es espiritual. Porque tú eres hijo de Dios. Tiene el Espíritu Santo. Y al que esté en medio así, verá que usted va a captar, pero eso no está bien. ¿Me entiende? Uno depende del Señor. Y ahí sí, no importa, hasta el último segundo, yo hablo con el Espíritu Santo de Dios. Y no le digo, llegó mi turno, le digo, llegó tu turno, Espíritu Santo. Dios habla este pedazo de barro. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno habla, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Pero el que depende de Dios, no puede decir eso, porque si dependemos del Señor, hay que pedir al Señor que sea, que ponga sus palabras en mis labios, para que usted sea bendecido, hermano. ¿Verdad que sí? Para que usted sea fortalecido por el Señor. Amén. Y que esta palabra, pues, ¿verdad?, le impulsa a usted a depender más de Dios. Amén. A depender más de Dios. A tomarlo a Él en cuenta, ¿no? ¿Verdad que sí? Amén. Mire, yo tengo experiencia en manejar, muchos años de manejar. Yo nunca he tenido un accidente. Y me he quitado golpes. Porque hay gente que de pronto sale, ¿no? Hay gente que anda como, ¿verdad? No sé. ¿Me entiendes? Hoy que venía igual, ¿no? De pronto un gran truck para ahí. Y es donde salió, ¿no? De esa pericia que uno tiene, es por la experiencia que uno tiene de manejar. Pero Dios también está en el asunto. Amén. Porque antes de salir le oramos al Señor. Guárdanos, Señor. De aquí al templo, llévanos con bien. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, mire, dependemos de Dios. ¿Verdad? Dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, y no quiero dejarlo por alto, hay un adversario que te vela. Que te vela para que fracase, para que te entristezca, para que te desanimes. Está ahí en la iglesia toda la semana, no veo la mano de Dios. No, tranquilo, Dios está obrando. Dios está obrando. Pero no hay que desesperarse, ¿no? Ya vamos a llegar ahí, ¿no? Cuando dependemos de Dios en la angustia. Cuando dependemos de Dios en la aflicción, ¿no? Es más, quizás lo voy a tomar ya porque ya lo tomé, ¿no? Porque a veces las situaciones nos empujan. Las situaciones adversas, las situaciones en el matrimonio, las situaciones de la soledad, las situaciones diferentes en la vida, nos empujan. ¿A qué? No a buscar de Dios. Nos empujan muchas veces a alejarnos del Señor. A tomar decisiones, ¿verdad?, que queremos ya la solución. Se acabó, ya no más. Estoy hasta aquí ya no aguanto. Hay una palabra que no voy a decir, no es mala la palabra. Porque Jesús la dijo, ¿no? En la versión antigua de la Biblia, que es hartarse, ¿no? Es saciarse. En la versión más antigua de la 60, yo la conozco muy bien y la entiendo. Porque esa fue la que yo leí cuando era tierno en el Señor. Dice, ¿verdad? Vosotros me seguiste porque os hartasteis. Entonces la gente dejó de seguir al Señor. Porque lo seguían porque multiplicaban los panes y los peces, ¿no? Les digo, ustedes me siguen porque os hartasteis. Y dejaron de seguir muchos, dice la Biblia, ¿no? Amén. Entonces dice la gente, ya estoy harto. Posiblemente es que no lo diga aquí, pero que no lo diga en su casa. Estoy harto, estoy hasta aquí, ya no aguanto. No veo a Dios en mis asuntos. Usted no lo ve, porque usted está pensando en la carne. Pero cuando nos vemos en el Espíritu, es distinto. Es muy distinto. Cuando nos vemos conforme al Espíritu, entonces la fe fluye. La fe nos hace ver las cosas que no son, como si fuesen. La fe nos hace ver al Dios invisible actuando a favor nuestro, aunque yo no lo vea. El enemigo quiere hacerle creer que no lo está orando.
Amén. Y yo sé que Dios está obrando. Yo sé que algo está pasando en el mundo espiritual. Yo veo a veces cosas turbias en el mundo espiritual. Yo sé que está pasando algo. Necesito de Dios. Necesito que Él disipa las tinieblas y salga a luz su victoria, su gloria. Amasíame. Entonces necesito orar. No puedo sentarme. No puedo sentarme a ver televisión, a ver un partido de fútbol, tranquilo, porque nada está pasando. Yo sé que algo está pasando en el mundo espiritual. Amasíame. Yo sé que alguien está por ahí, debajo de agua, amén, y contaminando. Amasíame. Y el Espíritu Santo nos inquieta a orar y ayunar. No puedes sentarte. Dependemos de Dios en ese momento. Más que en otros momentos, amén, de bonanza y de abundancia. Entonces hay cosas que nos empujan, ¿no? A desanimarnos. Y la palabra te empuja a depender de Dios, como en esta tarde. A que dependamos de Dios. Aleluya. Tarde o temprano tú vas a testificar. Esperé tanto tiempo, pero la respuesta de Dios vino. Eso es lo que Dios quiere que dependamos de Él. Aleluya. Amén. Nuestra hermana que se fue, ¿no? El jueves que se fue, fueron ayer ella es un testimonio de eso, ¿verdad? No mencioné el nombre, por supuesto. Ella decía, yo quizás me voy a quedar a vestir santo. ¿Verdad? Porque nunca casaba, ¿no? ¿Verdad? Cuando llegaron nosotros a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Mira, tiene 2 niños. Sí, eso también. ¿Verdad? Y aunque el hombre no busca a Dios como debe de ser, pero su memoria está con ella, ¿no? La quiera está, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ella se da cuenta que en verdad Dios está en el asunto. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos desanimamos. Nosotros mismos, el Evangelio no tiene nada que ver. Lo que son nuestros propios pensamientos a veces. Amén. Que nos hace cuando. No, tranquilo, ese lapso entre la respuesta del Señor y tu petición, aprovéchala dependiendo de Dios en todo. Trabaja, congrégate, lee la palabra, amén, aprende algo distinto, aprende a cocinar, aprende inglés, aprende otra cosa, sin descuidar tu vida espiritual. A fin no darle lugar a pensamientos negativos. Claro que sí. Amén. Así que es importante eso, ¿no? Entonces el cerebro, ¿no? Cuando más cosas aprende, el cerebro se expande. Dios nos ha hecho de verdad capaces para muchas cosas, hermano. Sí, eso. Entonces, cuando estamos afligidos, hermano, ¿verdad? No es tiempo de quedarse en casa a llorar. Quejándose, ¿verdad? En la iglesia nadie me quiere. Llego, nadie me saluda. Hermano. ¿Verdad? Yo le puedo entender eso a un tierno, ¿no? ¿Verdad? Alguien de una edad, ¿verdad? Pequeña, pero ya alguien con 5 y 6 años, Señor, ya no. Dice, Salmo 118, versículos 5 y 6. Ya está afligido por algo, olvídese. Clamemos al Señor que Él tiene el control de todo. De todo, hermanos. Pero en medio de la angustia, clamé al Señor. Y Él me respondió. Y me dio libertad. Qué glorioso, ¿no? Angustia. Jehová está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. Palabras, ¿verdad? Que llevan fe y confianza. Depender de Dios es tener fe en el Señor. Depender de Dios es confiar en el Señor, hermanos. Eso es lo que estamos hablando. No confiar en Él, tener fe en Él. Saber que Él te ama y que Él está peleando por ti. Que hay cosas que tú las puedes hacer, claro que sí. Hay cosas que tú las puedes dominar y resolver. Hay situaciones que no, pero necesitas la intervención divina de Dios. Por eso a mí me encanta cuando yo estoy orando a veces y estoy en el sofá o pensando otra cosa, de pronto se viene el Padre Nuestro, ¿no? La última palabra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y eso me anima a mí. Porque le estoy sirviendo al Dios que reina sobre todos los reinos. Todos los reinos del mundo están sujetos al reino de Dios. Él es el que manda. Y Él es mi Padre. Y Él es tu Padre. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y Él fue el que te libertó a ti por medio de su Hijo Jesucristo. Amén.
Y Él te ama. Aleluya. Y Él sabe que te desanimas. Y Él sabe que te angustias. Aleluya. Y Él sabe que no te gusta ser disciplinado. Y Él sabe también que te molesta cuando el pastor te corrige. Pero Él también quiere enseñarte que es necesario. Que es necesario. Aleluya. Que es necesario para que nos hagan a veces recapacitar. Amén. Porque si dejamos a la gente que haga lo que quiera, entonces ¿qué somos? Amén. Como que una mamá deja a su hijo que haga lo que quiera, ¿no? ¿Deja usted a su hijo que haga lo que quiera, hermana Rosa? No. Aunque él argumente. No es que mamá, es que no, la razón la tengo yo y punto. Amén. Pues no voy a la iglesia, si no voy a la iglesia perdes tú, no yo. Pues no oro más, ¿quién va a perder? ¿Quién pierde? El que no ora. Amén. Es decir, no es importante, pues yo no me congrego más porque el pastor cree que pasamos metidos en la casa ahí. Pues no voy 2 días. ¿Ok? ¿Quién pierde? ¿El pastor? No, para nada. ¿Verdad? ¿Que hace falta verlo? Claro que sí. ¿Quién corre peligro? ¿El pastor? No. El que no tome el consejo. El que no tome el consejo. Es bien importante depender de Dios, hermano. ¿Cómo que no dependemos del Señor y de su palabra y en tu trabajo te grita y te quedas callado? Te corrigan, hasta amenazan echarte y tú guardas silencio. Y en la iglesia somos respondones. Santo. Amén. Entonces, bien tremendo, ¿no? Pero bien. Salmo 34, del 6 al 8. Este pobre clamó a Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Qué glorioso, ¿verdad que sí? Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es tremendo. Amén. Por eso dice la Biblia que tenemos libre acceso al Padre por el medio de nuestro Señor Jesús. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro para el momento oportuno. ¿Y cómo nos acercamos al trono de Dios? A través de la oración, hermanos. A través de la oración. Amén. Pero y yo sé que usted quiere orar 2 horas diarias. Yo sé que usted quiere hacerlo. A veces usted piensa, voy a orar, voy a orar. ¿Por qué? Porque su alma gime por la presencia del Señor, ¿no? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo que tenga usted lo anhela celosamente a usted. Y usted a veces decide, ¿no? Voy a orar y no puede. ¿Y por qué no puede? Porque tiene oposición. Porque si usted logra romper esa barrera y logra orar 1 hora diaria, o 2 horas diarias, 1 hora y media, o 2 horas diarias, hermano, su vida recibirá una transformación que la gente se admirará al verlo. Se va a admirar. A mí me gusta un cuadro que yo vi, ¿no? Están estos animalitos así, hablando, ¿no? Parece que es una gallina y un avestruz. Y le dice el uno al otro, te veo distinto, te veo diferente, ¿qué has hecho? Le dice el otro animalito, he tomado decisiones. Decisiones, ¿verdad? De superarse, ¿no? ¿Verdad? De romper el lugar de confort, de comodidad, que nos tiene ahí tranquilos, pero no pasa nada. Sí, amén. De romper esa barrera. Y lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Claro que sí, amén. Como Elías, ¿verdad? Que no llueva y no llovió. Que llueva y llovió. Amén. Hablar a las cosas en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad y yo más todavía. Aleluya. Y hablar de la situación en el nombre de Jesús. ¿Puedo hacerlo? Claro que podemos hacerlo. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los cristianos, los hijos de Dios. Amén. Hay cosas que te molestan. Y te molestan día y noche. Te tienes que orar y hablar a esa situación o a ese pensamiento, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y se va. Y se va. Vuelve a venir. Fuera en el nombre de Jesús y se va.
a la semana, tú estás tranquilo. Se va. Amén. Pero no podemos ser esclavizados por cosas negativas. Para nada. Amén. Y por pensamientos del enemigo que nos quieren decir que Dios no nos escucha. Este pueblo clamó al Señor y Él escuchó. Y lo libró de todas sus angustias. Depender de Dios en la angustia, depender de Dios en el peligro, ¿no? Como Daniel, ¿verdad que sí? Como Daniel cuando fue echado a los pozos de los leones. Daniel ya era un joven, Daniel ya era un hombre mayor. Pero había dependido de Dios toda su vida. Había dependido de Dios, ¿no? El rey Darío sabía que Daniel era un hombre inocente. Él no había hecho nada, lo habían acusado a aquellos que envidian a los hijos de Dios. Amén. Y entonces, ¿verdad? El rey le dijo, el Dios que tú confías, Daniel, te libre de la boca de los leones. Tú sabes, le dijo Daniel, que yo soy inocente, rey. Tú lo sabes. Entonces, mire la garantía. La garantía de que Dios te bendiga es que tú ames al Señor. Que tú le seas fiel a Él. Entonces, ¿verdad? Cuando él fue lanzado a los cuatro leones, Daniel no estaba solo. Ahí estaba, ¿quién estaba ahí? Jesús. En el Antiguo Testamento. Porque el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús. Amén. Y entonces en este mismo Salmo 34 que leímos el 6. Y en el 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Amén. Entonces, ¿verdad? Él fue protegido por el Señor de los leones. Glorioso, ¿no? Glorioso, ¿verdad que sí? Eso fue literal, eso sucedió así. Así como lo estamos viendo nosotros. Amén. Y ahora es espiritual. Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. Destruyendo matrimonio, destruyendo jóvenes, destruyendo niños, destruyendo niñas, destruyendo, ¿verdad?, las naciones, destruyendo todo. Amén. Cuando ve una iglesia que alaba a Cristo, se llena de odio, ¿verdad?, y quiere destruir a esa iglesia. Cuando ve a alguien que ora, ¿verdad?, no le gusta. Cuando ve que una mujer viene a Jesucristo y está buscando de Dios, a él no le gusta eso. A él no le gusta la honestidad. A él no le gusta la gente decente. A él no le gusta ver gente que está construyendo su vida en Jesucristo. Él quiere destruir. Amasiamai. Pero Cristo nos dice a nosotros, velad y orar. Velad y orar. Y este consejo se nos olvida. Velad y orar. Amén. Usted tiene con quién hablar. Usted habla con su hermano y con su hermana y sus amigos. Ustedes hablan entre ustedes. ¿Con quién habla el pastor? ¿Con quién hablamos los pastores? Dicen que somos la gente solitaria que hay en el mundo, ¿no? Amén. Hablamos con el Señor. Con Él hablamos. Porque nadie se da cuenta de las cosas que pasamos. Las cosas que pasamos no las podemos compartir con nadie. Porque no nos entenderían nosotros. Dependemos de Dios totalmente. Así es, amén. Totalmente, y usted también, ¿no? Pues dice, el ángel de Jehová acá alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, dichoso la mujer, dichoso el joven, dichoso el niño que confía en Él. Qué glorioso, ¿no? Confiar en Dios es maravilloso, hermanos. Sí, es, amén. Es maravilloso. Salmo 118, versículos 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el ser humano. ¿Verdad que sí? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Usted tiene que confiar en Dios. Claro, ¿verdad? Usted tiene situaciones legales que a veces necesitamos a un abogado, ¿no? Necesitamos un contador, necesitamos un médico. ¿Verdad que sí? Amén, ¿verdad? A veces, si yo digo que me sale de la cabeza mucho, yo necesito ir a un médico para que me dé un diagnóstico, ¿no? Luego que me dé el diagnóstico, se lo ponga en la mano de Dios. Amén. Y pues Dios va a obrar, ¿no? No hay ningún pecado en el médico, para nada. Para nada. Ahora, si alguien se cierra y dice,